Bueno, muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Bienvenidos. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando en la segunda parte, una fundamentación de query. Para ello lo que hicimos fue subir dos archivos. Nos fuimos aquí por inicio, transformar datos. Ahí me están viendo, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces nos Sí, fuimos profe. a query y por acá por nuevo origen, entonces por Excel subimos el archivo de empleados y de permisos. Una vez subimos los dos archivos, entonces nos ubicamos aquí en T permisos, que es el archivo de movimiento, y lo relacionamos con empleados para pues poder sacar informes por el nombre del empleado. La relación se hace ubicándose en el archivo que voy o en la tabla que voy a implementar y nos vinimos aquí por combinar y por aquí le dijimos combinar consulta. Entonces, lo que hicimos fue llamar aquí el archivo de empleados y para relacionarlos simplemente lo seleccionamos y allí quedaron relacionados. Cuando se relaciona, él al final coloca una columna donde yo la expando. Él coloca una columna donde yo la expando y le digo qué campos son los que quiero pasar. Entonces, para la base de datos de permisos, entonces de la tabla de empleados cogimos el nombre, el apellido, la fecha de la contratación y el sueldo. Y así hicimos como una especie de buscar B para aquí que en la base de datos de permisos nos quedaran esas columnas que estábamos necesitando de empleados. Luego lo que hicimos fue sacar una referencia, una copia por referencia. Quitamos unas columnas que no necesitábamos, ¿cierto? De ese informe, de esa consulta, y luego, pues lo que hicimos fue un agrupamiento, que lo hicimos por aquí, agrupar por, entonces lo hicimos por el nombre del cargo, y quedaron agrupados. Agrupados quiere decir, pues, que solamente se nos repite una sola vez el nombre del cargo. Lo hicimos por aquí, por agrupar. Entonces, por aquí le dijimos que queríamos agrupar el cargo. Le dijimos que nos sumara los sueldos y él saca esta columna total sueldos, ¿no? Que pasa es que tienen que practicar porque si no practican es muy difícil. Se olvida muy fácilmente cuando uno está empezando a adquirir un conocimiento. Y luego pues, le dijimos que sí. No, profesor, con respecto a la observación que le hacía, eh, ¿hay posibilidad de que se recuperara el archivo en la segunda sesión de la No, presentación? difícil, difícil. ¿Es difícil? Ah, ok. Qué difícil, man. Difícil, man. Ya no grabe, ya. A mí me queda muy complicado volver a repetir un video. Bueno, entonces, luego lo que hicimos fue agrupar aquí, se acuerda que lo hicimos por acá, lo que hicimos nosotros fue agrupar, le dijimos por cargo, igual pues ahorita vamos a repetir lo mismo que hicimos en la clase pasada, con nuevas cosas. La cantidad, aquí le dijimos que nos sumara, ¿no? Explicaba aquí en el agrupamiento normalmente siempre van columnas de texto, ¿no? Porque los agrupamientos lo que hacen es dejar registros únicos de cada columna que yo coloque aquí. Principio de tabla dinámica, ¿no? Agrupa. Entonces aquí solamente agrupó por cargo, aquí escribí total sueldos, le coloqué que la función que quería usar y le dije cuál era la columna que quería calcular. Y sobre esa misma columna le dije que me contara los registros. Entonces, al final, pues él lo que me sacó fue este resumen. Luego lo que hicimos para bajar a Power BI, lo que hicimos fue deshabilitar esta tabla con botón derecho. Le dijimos que le quitara la carga, habilitar la carga, y lo mismo hicimos para permisos. Y solamente dejamos con la carga habilitada para bajar a Power BI, dejamos solamente esta consulta que estamos diseñando. Entonces nosotros le dijimos bajar, cerrar y aplicar a Power BI. Y pues ya teníamos aquí finalmente la tabla. Entonces hicimos una tabla
donde colocamos el cargo, ¿sí? Esta tabla la hicimos con el cargo. Luego agregamos no le hicimos medida, agregamos directamente la cantidad de cargos y el total de los sueldos, total de los sueldos, total de los cargos. Y luego hicimos una gráfica allí, pues donde solamente se nos están viendo los cargos. Entonces, la idea de esta inducción hacia Power Query es que Power Query es una herramienta de transformación, donde yo puedo relacionar bases de datos, implementarlas, acondicionarlas, y sobre esas bases de datos yo puedo generar consultas para presentar informes, y esas consultas son las que bajo a Power BI. Entonces vamos a repetir como el ejercicio con otro modelo, con los mismos archivos allí que tenemos, pero vamos a hacer otra consulta. Entonces voy a subir aquí nuevamente a transformar datos. ¿Ya todo lo tienen? ¿Todo lo tienen en el archivo? ¿Están allí? Sí, profesor. Ok, bueno, muy bien. Tenemos que tener en cuenta es que cuando tomamos el archivo, tenemos que ir a transformar datos, ¿no? Sí, pues yo explicaba que siempre era mejor subir primero la información a Power Query, ¿no? Porque es que en Power Query la puedo agrupar, y al agruparla, que lo hago por aquí, pues yo le puedo quitar peso de lectura a la base de datos, porque cuando yo agrupo hago como un mini informe aquí antes de bajar a Power BI, ¿no? Y pues me da más facilidad de hacer más procesos, ¿no? Que es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a acabar de revisar qué es lo que puedo hacer dentro de Power Query, ¿no? Esto es una herramienta también súper poderosa. O sea, eso es como si estuviéramos hablando en Excel, de que usted maneja tablas dinámicas y maneja consolidación y sabe presentar informes, hace dashboard y hace todo ese tipo de cosas. Pero adicionalmente en Excel usted puede hacer macros que permitan automatizar. Aquí es lo mismo. O sea, uno lo puede potencializar aprendiendo a manejar una gran cantidad de funciones que tiene Power Query, y pues obviamente lo vuelve un programa muy, pero muy poderoso, ¿no? Se vuelve complejo porque ya hay una formulación siempre avanzadita, pero pues ahí estamos creciendo, o sea, estamos empezando a conocer el programa. Obviamente pues hasta allá no llegamos, ¿no? Pero digamos que todo el entorno de transformación normal que uno necesita para hacer un informe dentro de lo normal, pues lo vamos a mirar. Entonces aquí yo voy a hacer otra consulta. O sea, esta tabla de permisos, esta tabla de info sueldo salió de esta tabla de permisos, ¿cierto? Entonces voy a sacar otra copia por referencia. Habíamos dicho que las copias por referencia, pues lo que hace es sacar un duplicado de la información, no copia la programación, ¿cierto? Pero los archivos quedan vinculados con este original. O sea que los cambios que se hagan aquí repercuten en las consultas. Bueno, entonces aquí ya tengo una copia. Voy a venirme por acá por inicio, y por acá por donde dice administrar columnas. Cuando la base de datos es muy grande, por aquí me permite de una manera más fácil, por ejemplo, ir a una columna. Entonces sí es muy grande porque hay veces que uno no las encuentra, no se acuerda no bien en qué posición están. Entonces a mí me pasa muchas veces, entonces uno coge para allá y para acá y no encuentra la columna. Aquí es más fácil de localizarla. Usted dice, quiero ir a la fecha de contratación, le da aceptar y entonces de una vez llega allá, ¿no? Es mucho más fácil, sobre todo en bases de datos o en consultas que tengan muchas columnas, ¿no? Entonces la función por acá es bien chévere, ¿no? También hay aquí para, por ejemplo, yo decirle elegir una columna.
Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que solamente voy a quitar esta de ID de empleados. Voy a quitar, no voy a quitar el número del permiso. Quitemos las horas, el total de las horas, quitemos el fin del permiso, el inicio del permiso y la fecha del permiso. Le doy a aceptar. Y entonces me deja solamente las columnas que quedan seleccionadas, ¿no? La hicimos aquí por inicio, administrar columnas, elegir columnas, no, aquí no. Entonces ahí puedo dejar solamente las que quiero que queden y las que no seleccionan, pues se van, ¿no? Bueno, voy a separar este Permi 8914, lo vamos a volver a hacer. Entonces, por acá, si yo le digo, por ejemplo, transformar, voy a explicar una cosa que es importante. Cuando yo le diga agregar columna y los procesos que haga por agregar columna, quiere decir que él me genera una nueva columna sobre lo que yo haga. Pero si yo le digo aquí en transformar y le digo, por ejemplo, dividir columna, le puedo decir por número de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, lo más a la izquierda posible. Le doy a aceptar. Entonces, él me lo hace sobre la misma columna, ¿sí? Porque lo hice aquí por transformar. O sea que él ejecuta la acción sobre la misma columna. Voy a borrar el paso. Me tocó borrar dos pasos porque él en la otra columna generó de una vez, el número lo pasó de una vez a numérico, este que me quedó independiente. Ahora es diferente si yo le digo agregar columna. Y entonces, por ejemplo, yo le digo a él que quiero hacer algo como un extraer, por ejemplo. Entonces le voy a decir por no primeros caracteres, voy a hacerlo por acá. Entonces le digo 6 y le doy a aceptar. Entonces él me hace esa acción, me la hace en otra y no me la afecta aquí, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Cuando quiere afectar la misma columna, lo hace por transformar algunos procesos, ¿no? Pero cuando quiere que eso se genere en una nueva columna, entonces uno le dice agregar columna, ¿no? Y puedes hacer otros procesos adicionales. Voy a borrar aquí. Voy a borrar el paso ahí. Y entonces lo voy a hacer aquí. Lo voy a dejar aquí sobre transformar. Mire que aquí en transformar también está extraer. Lo voy a hacer aquí. Con este me queda más claro el ejemplo. Él está aquí. Extraer está aquí cuando yo lo tengo por transformar. Y extraer lo tengo aquí cuando lo tengo por agregar columna. Entonces, si yo le digo transformar, quiere decir que él me va a afectar la columna donde estoy parado. Entonces le digo extraer, primeros caracteres, le digo 6, le doy a aceptar. Y mire que solamente me dejó eso y me borró la otra información. Porque lo hice por transformar. Voy a eliminar el paso nuevamente.
Y lo voy a repetir nuevamente por agregar columna, pero entonces por agregar columna le voy a decir un extraer, primeros caracteres, 6 y le doy a aceptar. Y entonces él me hace la acción en una nueva columna y la original no se pierde, ¿no? Entonces están las dos opciones para que lo tengan en cuenta. Y pues no se vayan, no se les vayan a dañar datos allí, ¿no? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es una separación de número. Entonces lo voy a hacer nuevamente aquí por transformar, pero lo voy a hacer aquí por dividir columna. Entonces le digo lo mismo por número de caracteres. Le digo que son 6, aceptar. Él me afecta la columna, pero con el dividir columnas no me daña la información o el resto que no voy a trabajar como el extrae, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces voy a quitar esta columna con botón derecho sobre el encabezado, le digo quitar y ahí la tengo. Voy a sacar un duplicado. Vamos a hacer otro proceso. Estoy trabajando sobre la que copié, ¿no? Voy a sacar una copia de esto que dice fecha de contratación. Esto tiene formato de fecha, ¿cierto? Y con botón derecho voy a duplicar la columna. O sea que saque una copia. Y le voy a cambiar el nombre de la columna con F2, tiempo laborado. Bueno, a esta fecha que copié, que es esta misma fecha de contratación, aquí por transformar le voy a decir aquí en fecha, que es una fecha de antigüedad. Esta de antigüedad es cuando voy a hacer un cálculo con dos fechas. O sea, él toma automáticamente la fecha del día de hoy y la fecha que en ese momento está escrita en la consulta. Entonces, cuando le digo de antigüedad, él me le coloca un formato allí a la columna de tiempo laborado y luego me vengo aquí a la flechita de tiempo laborado. No, perdón, aquí no. Aquí es con botón derecho. Y aquí donde dice transformar, le voy a decir que lo voy a transformar en años. Y entonces él me calcula con base a 365 días cuánto tiempo tienen años laborado. Entonces el paso fue copiar la fecha. Luego en la fecha copiada me fui por transformar y en fecha le dije antigüedad. Luego me paré en la columna botón derecho y le dije transformar y la transformación que quiero la hice en años, pero la pude haber hecho en meses, ¿no? O en días. Entonces ese es el tiempo laborado. Le voy a dar formato al número, entonces con botón derecho, nuevamente le digo transformar y le digo redondear. Si le digo redondear, me hace el redondeo normal que hace Excel. Del 5 hacia arriba, pues sube a la unidad, del 5 para abajo, pues quita el decimal y deja el entero. El redondeo que hace Excel. Redondear a la alza, ya le había dicho, o sea, redondear a la alza quiere decir que se dice 26,3 y le digo 26,3 y le digo redondear al alza, él la sube a 27. O sea, sin importar el decimal que tenga,
si sube a la unidad, ¿no? O sea, si tengo 1,1 y le digo redondear a la alza, se le convierte en un 2. Y viceversa. Si tengo un 1,9 y le digo redondear a la baja, me lo redondea con 1. Ya les he hecho una explicación, sin embargo, pues ahí. La podemos ensayar, vea, si yo le digo redondear, miremos por aquí esto, por ejemplo, este 24,3, si le digo redondear a la alza, pues lo tiene que convertir en un 25, ¿sí? Le digo aquí redondear a la alza, se lo convierte en un 25, ¿sí? A pesar que tiene un 24,3, ¿no? Voy a borrar el paso. Voy a hacer un redondeo normal. Esos son para casos especiales. Yo creo que son como para financieros, dependiendo de lo que necesite presentar en el comportamiento de datos, pues si le sirve subir o si le sirve bajar, pues ahí utiliza esa opción que tiene. Le voy a decir redondear, el redondeo normal, y le voy a decir que con un decimal. El redondeo que siempre hacemos. Entonces, ahí me quedo. El tiempo laborado calculado en años, ¿no? Puedo venir nuevamente aquí por inicio, por aquí dice reducir filas, por acá le digo, creo que es por acá, conservar. Él tiene una opción, elegir columnas aquí. Ah, no, no es acá. Es que tiene una opción que me permite llevar a una columna rápida al inicio o rápido al comienzo de la tabla. Ah, son aquí por administrar filas. Es por administrar filas por aquí, tampoco, bueno, no supe qué se me hizo. Quitar columnas. Ya me acordé, es que no, se me olvidó por dónde estaban definitivamente. Él tiene una opción así para llevar uno la columna manualmente al inicio o al final de la base de datos para no moverla uno manualmente. Bueno, toca buscarla y encontrarla y saber por dónde están. Ahorita la miramos. Bueno, sigamos transformando. Entonces, ya hice un cálculo aquí. Ahora necesito, por ejemplo, unir estas dos columnas en una sola. Por eso es que se llama que Power Query es una herramienta que se utiliza para modelar datos. Entonces, usted los puede subir a Power Query, los puede relacionar, los puede modular, que es lo que estamos haciendo, y luego los baja a Power BI para presentar informes, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de presentar el nombre en una sola celda. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una es marcando las dos columnas que voy a unir o que voy a concatenar, que lo hacemos con control, ¿no? Lo mismo, si le digo transformar y le digo combinar columnas, entonces él lo hace sobre la que estoy parada. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí. Ya tengo marcado nombre y apellidos. Y aquí por transformar le voy a decir combinar columnas. Aquí le puedo decir que el separador entre una columna y otra pues va a ser el espacio. Nuevo nombre de la columna combinada, entonces le voy a colocar nombre. Nombre empleado le podemos colocar. Y le damos a aceptar. Y acabo de hacer un concatenar muy fácil, ¿no? Pero lo hice por transformar, o sea que me lo hizo sobre la misma columna.
Voy a borrar el paso. Y ahora lo voy a hacer teniendo las dos columnas seleccionadas. Lo voy a hacer pero por agregar columna. Y le voy a decir aquí combinar columnas. Lo mismo que hicimos, pero entonces ya no es por transformar, sino por agregar. Entonces le digo combinar columnas. Me saca el mismo cuadro. Le digo que por espacio. Aquí le voy a colocar nombre empleado. Le voy a aceptar. Y me lo llevo al final, ¿sí ves? Y me dejó los originales, ¿no? Se pueden presentar las dos acciones, ¿no? Que simplemente usted haga el cambio sobre la misma o deje los originales y genere una nueva columna. Espero que haya quedado claro ahí. Voy a borrar el paso y voy a dejar el primero, o sea, voy a hacer el cambio sobre la misma columna. Entonces lo voy a volver a repetir, teniendo las dos columnas seleccionadas, entonces le puedo decir transformar, combinar columnas. Por espacios, nombre empleado. También lo pude haber hecho, yo también lo pude haber hecho con fórmula, ¿no? Por acá, por donde me tocaría eliminarlo para explicarlo también. Ahí acabé de eliminar el paso. Lo puedo hacer también un concatenar con fórmula, como lo hago muchas veces manualmente en Excel, los que ya de pronto manejan la función concatenar en Excel, cuando lo hacen manual, pero la verdad es muy sencillo. Aquí le digo nuevamente, sin seleccionar nada, solamente le digo agregar columna, una columna personalizada. Entonces le digo nombre empleado, así se va a llamar esta columna. Y le digo igual, bueno, y la puedo unir en el orden que yo quiera. Le puedo decir, aquí puedo escribir, en lugar de hacer doble clic aquí, yo puedo escribir el nombre del campo, apellidos, pero él me lo muestra, ¿sí ves? O vengo acá y hago doble clic, ¿no? Apellidos. Entonces le dice aquí que usted va a concatenar eso, entonces el símbolo de concatenar es el ampersand. Aquí en Power Query sí la fórmula me da error, como si yo tuviera error, ahí me está mostrando como si tuviera error, pero me parece la embarrada ahí porque hasta que yo no termine la fórmula, pues él no me dice si está bien o está mal. En cambio que en Power BI sí en la medida que yo vaya trabajando, él me dice si la fórmula está mal de una, ¿no? Entonces yo puedo devolverme y corregirla. Aquí no, aquí él me saca, así yo lleve la sintaxis bien, pero él me va mostrando como si tuviera error. Hasta que no esté al final, pues él no me dice si está bien. Ampersand, comillas, él coloca de una vez, cuando yo hago una comilla, pues él coloca la otra. Entonces le doy espacio entre una comilla y otra. Nuevamente el ampersand. Y lo uno con el nombre, ¿no? Nombres. Entonces, él me va a hacer una nueva columna uniéndome el apellido y el nombre, ¿no? Mire que ya sea al final, ahí sí él me sacó que dicen que no hay errores de sintaxis, ¿no? Entonces le voy a aceptar y ahí queda, ¿sí ves? Pero me quedaron estos dos, ¿no?
Bueno, voy a dejar ese último, pues. Este pues ya lo saben hacer también, es muy fácil. Les dejo la formulita más bien por si de pronto no la saben manejar bien, entonces queda de la fórmula. Quito esto. Esto es de tipo texto. Y voy a convertir ese nombre a mayúsculas. Botón derecho, transformar, mayúsculas. Bueno, esto me lo puedo llevar aquí al comienzo. Hombre, pero es que no encontré la función. Déjame ver si la encuentro aquí. Está en una de estas columnas. Elegir columnas. Aquí es para ir y aquí es para si yo quiero quitar y dejarla solamente la columna que estoy trabajando. Si yo le digo aquí elegir columna, que fue lo que hicimos ahorita, pues puedo dejar las columnas que yo quiero y las otras las quito, ¿no? Y aquí está el de reducir. Tiene que ser conservar, conservar, conservar. Bueno, definitivamente no me acuerdo por dónde está. Bueno, listo. Entonces la voy a mover aquí manualmente. Voy a dejar primero aquí el nombre, pues para darle como orden, ¿cierto? Tiempo laborado, después de la fecha de contratación. Marco estas dos columnas y las pongo aquí al comienzo. Bueno, esta de permiso la voy a quitar porque no la voy a necesitar acá, en este informe. La quito. Fecha de contratación, tiempo laborado, el cargo, el estado. Esta de estado tampoco, pues yo ya sé que en la clase pasada hicimos un filtro solamente para los activos, ¿cierto? Pero aquí sí están solamente los activos, entonces quito la columna. ¿Para qué si yo ya sé que son activos? Listo, ahí me está quedando lo que yo necesito. Puedo hacer condiciones lógicas. También las puedo hacer por acá. Entonces le voy a decir, por ejemplo, le voy a decir, agregar columna, columna condicional. Esta columna condicional es cuando necesita hacer condiciones lógicas de textos, como la que vamos a hacer. Va a evaluar texto. Bueno, se pueden evaluar números, pero las expresiones de las respuestas son normalmente textos o números, no son fórmulas, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces voy a colocar aquí algo que diga porcentaje aumento. Bueno, y la columna que vamos a evaluar, por ejemplo, vamos a evaluar dos que tengamos aquí, con cargo. Entonces, el nombre de la columna es cargo. Y le voy a decir que si el cargo es igual a operario, tengo que escribirlo tal como está
está aquí. Porque acuérdense que aquí en Power Query él sí discrimina entre minúsculas, mayúsculas o minúsculas, ¿no? Si yo lo coloco así, operario, como hago en Power BI, operario Molinos, él no me toma esa palabra, no la reconoce porque él identifica bien si está en mayúscula o minúscula. Yo le voy a decir que, la pongo en mayúscula, operario Molinos. Entonces le estoy preguntando que si en la columna cargo, donde él encuentre operarios Molinos, entonces voy a colocar un porcentaje del 0.05%. Yo puedo hacer de una vez aquí la parte falsa. O sea, aquí es, si cumple que en esa columna dice operarios Molinos, entonces él me coloca en una nueva columna porque estoy haciendo una columna, agregar una columna condicional, o sea, estoy haciendo una nueva columna para que él me saque en todo donde él encuentre en la columna de cargo operarios Molinos, va a colocar el 0.05. Y a los demás, entonces, por ejemplo, el 0.02. Esa sería la parte falsa. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar. Entonces, todo lo que sea operarios molino, si yo coloco aquí el filtro, operarios molinos, está con el 5. Ya los demás, él les colocó el 2, ¿no? A todos los demás les colocó el 2. Esa es una condición lógica sencilla, pero la puedo hacer anidada. Entonces voy a cambiar la expresión. Me voy a parar en el paso y lo voy a modificar. Entonces voy a agregar una cláusula aquí, entonces le digo agregar columna. Voy a hacer la condición anidada con el mismo cargo. Entonces metamos el otro cargo aquí. Si el cargo es, por ejemplo, asistente técnico, que le van a aumentar el 0.04. Ya los demás, el 2. Le voy a aceptar y hago un sí anidado ahí, ¿no? Entonces, ahí me deben de quedar 2 y 4, ¿sí ve? Los 4 son todos los asistentes técnicos, ¿sí ves? Pero si yo en la expresión vengo acá y la embarro, si yo en la expresión vengo acá y asistente técnico lo escribo en minúscula, por ejemplo, o mayúscula inicial, él no lo toma. Entonces, él no me va a sacar
No sale, no lo toma. Entonces le daría la parte falsa que sería el 2, ¿no? Entonces hago un cálculo ahí erróneo. Entonces hay que tener cuidado con lo que se escribe, ¿no? Tal cual como está en la base de datos. Esa es una condición lógica muy sencilla, muy chévere de manejar, muy fácil. Lo que hay que entender es que puede manejar sí anidados o puede manejar una expresión de verdadero y falso, que es lo que está aquí, ¿no? Si no cumple esta, si no cumple esta, y usted puede seguir haciendo preguntas hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí voy a corregirlo. Asistente técnico. Puedo hacer una condición lógica. También las puedo hacer aquí, pero ya para cálculo. Bueno, entonces vamos a venirnos nuevamente aquí por agregar columna y le decimos columna personalizada. Perdón, me tengo que volver a ubicar en el último paso, ¿no? Voy a quitar los filtros aquí. Aquí me quedaron el 5 y el 2 y el 4, sí. Acuérdese que esos filtros son peligrosísimos, ¿no? Así como uno los coloca, tiene que acordarse uno de quitarlos, a no ser que uno quiera bajar así el informe, ¿no? Power BI. Pero acordarse de quitar el filtro cuando está haciendo uno, sobre todo una revisión como la que estaba haciendo yo ahorita, ¿no? Bueno, también puede, todo esto se llama alistamiento, ¿no? Alistamiento. Alistamiento de la base de datos, de la consulta, la estás implementando, ¿no? Por aquí también se puede hacer entonces lo de la, aquí por agregar columna y le dice columna personalizada. Yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, nuevo sueldo. Voy a colocar otro ejemplo, nuevo sueldo. Entonces, voy a hacer otro ejercicio diferente, ¿no? Entonces, aquí las condiciones lógicas se manejan con el sí en minúscula, no puede ir en mayúscula. Si usted lo coloca en mayúscula, tal cual, las expresiones, todo como él la maneja, si tiene mayúscula inicial, mayúscula inicial. Este caso de las condiciones se hacen en minúsculas. Si usted hace la condición en mayúscula, él le saca error cuando termine la fórmula. Pues ahí empezando me muestra error porque no he terminado la fórmula, pero cuando la termine y sigue el error, es porque tiene algún error de sintaxis, incluyendo la forma en que se escribe el comando, ¿no? Entonces vamos a colocar sí, tipo permiso, por ejemplo, que es el que tengo aquí a la mano. Y tipo permiso, aquí está, tipo permiso. Es igual, y mire que salud está escrito en mayúscula inicial, entonces debo escribirlo en mayúscula inicial, comillas. El tipo de permiso es igual a salud, salud queda entre comillas porque es texto. Cuando son números, pues se escriben los números sin comillas, ¿no? Entonces voy a hacer un cálculo, es otro cálculo, no es otro ejemplo. Entonces le voy a decir que si
que si tipo de permiso es igual a salud, entonces, viene el entonces, presione la barra espaciadora y bájela. A mí me gusta hacerla estructurada. Entonces, si eso se cumple, viene la parte verdadera. ¿Qué es la parte verdadera? Ah, bueno, entonces voy a coger el sueldo y lo voy a multiplicar, por ejemplo, por sueldo por 1.05. Si cumple que en la tabla de permiso diga salud, él va a coger en esa línea, en esa fila, en ese registro, va a coger un sueldo y lo va a multiplicar por el 105%. Le voy a dar enter. Si no, viene el else. Si no, else, barra espaciadora. Todas estas son unas funciones, ¿no? Eso es lo que digo, eso es otro mundo aquí. Y vendría la parte falsa. Es si no sueldo por falso, por 100.02, por ejemplo. Y ya, mire que al final él me saca que no ha detectado errores de sintaxis. Entonces viene el sí, lo pude haber hecho todo lineal, no todo de seguido, ¿no? Pero así Pero qué se estructura. pregunta, Sí. ¿por qué el sueldo de arriba lo coloca minúscula y el otro sí se transforma? ¿No pasa nada? No, lo tengo mal. Aquí lo tengo mal, sí. O sea que aquí sería sueldo. Este. Perfecto, sí, muy bien. Sí. Entonces la parte verdadera se hace si viene la pregunta hasta aquí, no hasta el entonces, ¿no? La pregunta pues se compone de una columna, un operador lógico, y lo que estoy preguntando, lo mismo que Excel. Sino que en Excel hubiera hecho si A5 es igual a salud, entonces uno coloca punto y coma y hace la parte verdadera, punto y coma, hace la parte falsa. Entonces aquí es sí, permiso, es la primera parte de la pregunta. Entonces, si eso se cumple, aquí viene por esta parte, vendrían todas las instrucciones. Él haría esto, si allá en permisos dice salud, en tipo de permiso dice salud, él entra aquí y hace esta fórmula y se sale, ¿no? Se sale. Pero si no se cumple, él no entra aquí. Él se viene es para la parte falsa. En programación es lo que más se ve, las condiciones lógicas. Y hay que saberlas interpretar. Aquí pues solamente tengo una instrucción en la parte verdadera y una instrucción en la parte falsa, pero se pueden presentar que vayan muchas líneas ahí, ¿no? En cada, tanto en la parte verdadera como en la parte falsa. Entonces, él ejecuta, si cumple, él ejecuta lo que usted le programe aquí y se sale, ¿no? Él no hace esto y luego viene y hace esto, ¿no? Así no se interpreta la fórmula. La fórmula se interpreta con la pregunta. Si cumple la pregunta, él hace la parte verdadera, que es esto, y viene a dar aquí y se sale. Y viene a dar aquí al final. Ahí. Pero si en tipo de permiso no dice salud, dice cualquier otra cosa, entonces se viene y hace la parte falsa y se sale. Las condiciones lógicas siempre hacen o la parte afirmativa o la parte falsa de la fórmula, ¿no? Nunca va a ser las dos, ¿no? Entonces, ahí está, le damos a aceptar. Y él hace ahí los cálculos. Acuérdense de cambiar esto aquí a número, ¿no? Aquí, es que el aquí
que me lo dejaría en el 500. No, tengo que dejarlo es numérico. Y aquí también le digo número entero. Si lo quiere hacer anidado, o sea, eso se vuelve complejo, pues lo mismo que Excel, ¿no? Yo siempre hago la comparación porque es que es lo mismo. Los que ya lo manejan, pues lo entienden bien. Los que no manejan las condiciones, pues estoy tratando de explicarles para que pues entiendan cómo son las funciones lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen a salud el 105, a personal el 102, ¿no? A sindical, o sea, hacer cianidados con fórmulas. Entonces también se pueden hacer. Entonces le puedo decir, vamos a hacer otro ejercicio, agregar columna personalizada. Vamos a hacerlo con la misma columna, aumento 2, voy a llamarlo aquí. Entonces le digo, sí, en minúscula, sí, tipo permiso. Es igual, y entre comillas, salud en mayúscula inicial. Si eso se cumple, entonces viene sueldo, ¿cierto? Por el 1.05. Voy a tratar de organizarla aquí. Sería la parte verdadera, ¿cierto? Si no se cumple, entonces viene else. Else espacio para que no me monte esa función. Else, ya espacio. Entonces vuelve y pregunta. Si tipo permiso es igual a personal, por ejemplo, como las que están ahí. Personal también está en mayúscula inicial. Si eso se cumple, entonces ya la parte verdadera. Sueldo por 1.03. Si no, sí, tipo sueldo, tipo permiso, perdón.
es igual a compensatorio, por ejemplo. Entre comillas, compensatorio también está en mayúscula inicial. Compensatorio. Aquí sí hay que saber escribir muy bien. Si eso se cumple, entonces diría, por ejemplo, sueldo por 1.02. Me está dando error. Ah, ya sé por qué me da el error. Es que aquí no puede quedar parte falsa. Me falta la parte falsa de la última pregunta, ¿sí? Tengo que cerrar el else, por eso es que me da el error ahí. Enter, else, el error, else. Le diría acá sueldo, sueldo por 1.01. ¿Sí ves? Ahí se dio bien la fórmula, ¿sí? Bueno, la estructura, pues es un poquito enredada ya allí, pero es de mucha lógica y voy a tratar de explicarla. Son varias preguntas, ¿cierto? O sea, es una condicionalidad. Es una condicionalidad. Anidada quiere decir que sobre la misma columna se pregunta varias veces, igual como la fórmula de Excel. Entonces, él va y pregunta y dice que si allá en la columna donde él está recorriendo encuentra salud, entonces él coloca esto, ¿no? Hace este cálculo y se saldría, ¿no? Ya no haría más porque ya cumplió, o sea, él hace la respuesta donde cumple y se sale. A ver, él entraría a averiguar la siguiente celda, ¿no? Pero si en la otra no dice salud, sino que es personal, entonces él entra a evaluar la segunda celda, ¿no? O sea, él encuentra, a ver, por ejemplo, él viene y se para aquí, en esta fórmula, ¿sí? Entonces dice, ahí dice salud, sí, ahí dice salud, entonces él viene y hace esta fórmula, sueldo por 105, y se sale de la fórmula, ¿no? O sea, no hace más cálculos, pero luego se para en la siguiente. Entonces dice, ahí dice, en tipo de permiso dice salud, sí, ahí dice salud, entonces él viene y hace esta fórmula y se sale, y se para en la siguiente, y luego llegó aquí a la siguiente, a personal. Dice, en tipo de permiso dice salud, no, aquí no dice salud. Entonces dice, en tipo de permiso dice personal, sí, ahí dice personal. Entonces hace la fórmula y se sale, ¿no? Se sale del ciclo de la fórmula, ¿no? Tiene tres posibilidades de preguntar. Salud, personal y compensatorio. De todo lo demás, a cualquier otro tipo de permiso que él que encuentre, va a coger el sueldo y lo multiplica por 101. Pero mientras él encuentre cualquiera de estos tres,
Él entra al que corresponda, hace la fórmula y se sale. Viene ahora aquí al final. ¿Ya? O sea que él en la misma pues no puede contestar. Sería ilógico la misma pregunta, ¿cierto? Esa es una condición anidada. Hay que trabajarlas, por supuesto, para aprendérselas. Muchos la hacen así lineal, pero a mí me gusta hacerla más hacia abajo, porque es que cuando hay muchas instrucciones, aquí porque estoy manejando solamente un cálculo, ¿no? Pero pueden venir más procesos en el mismo, en la parte verdadera, que es esto, ¿no? La parte verdadera. De este sí está la parte verdadera, de este sí está la parte verdadera. De este sí es la parte verdadera, ¿no? De este sí, ¿no? Pueden venir varias instrucciones allí, ¿no? Entonces, usted las va a encontrar muchas veces ahí. Si usted dice funciones anidadas en Power Query, va a haber gente que las hace todas lineales, ¿no? Pues yo como desarrollo macros, entonces yo estoy acostumbrado a trabajar es hacia abajo. Yo ya las entiendo más fácil así. Y de hecho hay muchísima gente que las trabaja así estructuradas. Bueno, eso es. Entonces le damos a aceptar y ahí está el cálculo. Muy bien, era un pequeño ejercicio allí de algunas cosas de Power Query. Vienen otras funciones más poderosas, pero por ahora ese es el informe que vamos a trabajar. Entonces aquí voy a convertirlo también a número entero. Y aquí le cambiamos el nombre. Entonces, análisis sueldos. No lo voy a agrupar, lo voy a bajar tal cual, así como está. Entonces le digo por inicio, cerrar y aplicar. Como ya que hay más cosas para hacer, entonces ahora sí voy a hacer unas medidas. Seguimos con medidas muy sencillas. Entonces, por inicio, perdón, le decimos especificar datos. Y creamos una tabla vacía de medidas. Cargar. Y entonces aquí, con botón derecho, nueva medida. Yo le voy a decir que esta medida se va a llamar total sueldos. Es igual a la función sum de la tabla análisis sueldo.
Yo con esa medida, yo ya puedo, por ejemplo, venir y le puedo decir que me haga, por ejemplo, este gráfico de esquema jerárquico. Y entonces cojo la medida. Total sueldos y la pongo aquí. Pues haciéndole clic de una vez la coloca, ¿no? Él me la está llevando aquí, mire, total sueldos, ¿no? Bien, ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, que me muestre eso por canal. Entonces, cuando yo lo selecciono, él me monta un más aquí, entonces yo lo puedo abrir y le digo que me expanda por el valor del más alto al más bajo. Él me abre ahí. Entonces están los sueldos por canal. Bueno, vamos a darle formato a la medida. Aquí. Total sueldos. ¿Sí? Y le puedo decir por cargo. Entonces yo puedo abrir aquí. Y entonces él me arma un árbol, ¿no? Ahí. Entonces yo paso aquí. Pues voy teniendo, ¿así ves? Eso pues todo es configurable. Este informe es muy chévere, ¿no? Siempre me ha parecido bastante interesante esta gráfica. Esta gráfica siempre parte, obviamente pues teniendo una medida, ¿no? Teniendo una medida, entonces parte de que usted este gráfico que se llama de esquema jerárquico, usted empieza colocando la medida el cual quiere distribuir, ¿no? A través pues de los diferentes ramos que va a manejar, ¿no? Entonces yo cogí el canal, ¿sí? Entonces todo este valor del sueldo, todo eso se puede también programar por aquí, ¿no? Aquí por formato, el árbol, las barras, todo usted lo puede configurar, ¿no? Conectores, si el conector es la línea, que si le quiere colocar color, qué color le quiere manejar, ¿sí? Pues todo lo puede configurar. Por eso es que, pues la práctica de sentarse a mirar todo, cada una de estas opciones que él me da, ¿no? Le puedo cambiar el tamaño, los valores, le puedo cambiar el tamaño, ¿sí ven? Ahí lo voy arreglando, ¿no? Entonces, aquí en este momento, por ejemplo, estoy en el canal de los auxiliares. Este es el valor que me da este canal de los auxiliares representado en diferentes cargos, ¿no? Ya que este 1.576.843.000 está representado en todos estos cargos. En auxiliar SEDI, en auxiliar mi prima, auxiliar de informes, y ahí está, ¿no? Entonces se cambian, y pues él le muestra. Aquí nomás hay dos cargos, ¿no? En este canal. Y así puede seguir generando jerarquía en ese informe. Y mire que dice solamente una medida, ¿cierto?
pero ya tengo ahí el análisis de los sueldos, pues con esa gráfica. Y listo, usted lo sigue, todo es configurable, ¿no? Las barras, mire, las barras. Entonces, nivel máximo, o sea, uno la puede hacer más grandecita, más pequeña, ¿no? Esa barra, ¿no? Usted la puede extender dependiendo de lo que quiera, de la cantidad de datos que tenga, ¿no? Tamaño. ¿Qué es? De hecho, puede cerrar acá y cambiar el orden. Eso es lo bueno y espectacular de este gráfico de jerarquía. Entonces, usted le puede decir que primero quiere, por ejemplo, en lugar del canal, quiere el cargo. Entonces le muestra los cargos, ¿sí ves? Ya que usted escoge el orden, si usted le agrega ahí los años, los meses, todo lo puede graficar. Y lo puede reacomodar en el orden que usted quiera. Usted después de que monte, entonces usted viene aquí y va escogiendo los campos que quiere que vayan generando los diferentes agrupamientos en cada una de las jerarquías que haga, ¿no? Entonces lo voy a dejar aquí, por ejemplo, por cargo y ahora pues entonces lo agrego por canal, ¿no? Entonces ahí ya lo tengo, es al contrario. Bueno, ese es otro tipo de gráfico que también tiene ahí Power BI, ¿no? Y lo hice específicamente con los sueldos, pues que era lo que estábamos trabajando. Vamos a hacer otra medida repasando lo del Calculate ya un poquito más. Entonces, necesito hacer un análisis solamente. Voy a mirar aquí un canal. Entonces, analista, asistente, auxiliar, no. Bueno, entonces le voy a decir que necesito saber cuántos son voy a hacer una medida de solamente los analistas, ¿no? Los analistas. Solamente eso. Habría una forma muy práctica de hacerlo, ¿no? Porque usted puede venir, bueno, voy a hacer primero aquí un gráfico. Lo voy a insertar aquí. Voy a hacer una tabla donde estén los canales y por canal cuántos son los sueldos. Bueno, ahí tengo esta. Le vamos a cambiar un poquito el tamaño. Lo hice por acá, por objeto visual, valores, ¿no? Ya me sale con formato porque a la medida me ubiqué aquí y le dije millares con 0 decimal. Bueno, pero ahora yo solamente quiero hacer el análisis de solamente de los analistas, ¿no? Pues yo puedo venir aquí al filtro. Acá, me paro. Y entonces yo puedo venir acá y puedo filtrar, no solamente analistas. Y ya, tengo la solución, ¿no? Pero si a usted le dicen, pero yo necesito saber los sueldos por analistas, entonces ya ahí filtrar le queda muy difícil, más complicado, más trabajo. Entonces por eso es que se hacen medidas, ¿no? Sobre todo la del cálculo, que es la que funciona como filtro. Porque si no, usted después por cada proceso que vaya a hacer tendría que estar filtrando y filtrando y filtrando, ¿no? En cambio que con la medida se trabaja más fácil. Entonces voy a quitar aquí, voy a decirle nuevamente que me seleccione todo. Entonces,
Vamos a venir aquí a la carpeta de medidas, a la tabla de medidas, y entonces vamos a hacer una medida donde me diga solamente los sueldos de los analistas. Pero aparte, una medida aparte, ¿sí? Entonces aquí le digo, botón derecho, nueva medida. Entonces aquí le voy a colocar sueldos analistas. Es igual a la función calculate. Calculate funciona como un filtro. Pero para filtrar, en una puntadita que habíamos hecho por allí, habíamos dicho que el calculate no funciona si no hay una medida base. La medida base, como es de los sueldos, como me están pidiendo solamente los sueldos de analistas, quiere decir que yo tengo que tener una medida base que es la que me tiene que sumar todos los sueldos de esa base de datos. Eso es una medida base. Porque sobre esa medida de todos los sueldos es que él va a filtrar, de toda la suma de todos los sueldos, él va a filtrar solamente los que pertenecen a analista. Pero tengo que tener previamente la medida base de la suma de todos los sueldos de esa columna. Ya la tengo, aquí está. Esta que está aquí, esta que hice ahorita, esta que hicimos aquí, bueno, ahí me cambié media error, pero ya arreglamos. Esta que dice total sueldo, sum, análisis sueldo, ahí está sumando todos los sueldos de la base de datos. De la base de datos o de la tabla analista sueldos, ¿no? Entonces, yo teniendo la medida base, entonces yo puedo hacer un calculate. Y si yo no tengo medida base, yo no puedo hacer medida calculate. Entonces le voy a decir calculate, le voy a dar shift enter ahí. Entonces coloco la medida base, calculate, filtra. Entonces le voy a decir que de todos los sueldos de esa base de datos, o sea, de la medida total sueldos, coma, shift enter, necesito que me coloque un filtro de la tabla análisis sueldos, cuyos cargos sean igual. Y aquí sí, como estoy en Power BI, lo puedo hacer en mayúscula o minúscula, pero lo voy a escribir tal cual como está en mayúscula. Analista. Eso es todo. Entonces, el calcule lo que va a hacer es, se va a ir a la base de datos, filtra de la columna cargo los que sean analistas y suma los sueldos de eso. Pues debería de ser como al contrario, ¿cierto? Colocar el filtro y luego, si uno manejara como un poquito la lógica, ¿no? Primero hacen el filtro, fíltreme los cargos analista y luego súmeme, pero aquí está hecha así. Primero colocan la columna donde están sumando todos los sueldos y con base en eso, ella hace el filtro. ¿Quién hace el filtro? Calculate. O sea que entonces aquí funciona como si esto fuera un sumar.si. ¿Sí? Los sumar.si. El sumar.si es un filtro. Aquí está haciendo eso, el cálculo y reemplaza el sumar.si. Ya, le digo que me está sacando error porque yo me salí cuando me salí a mostrarle aquí las fórmulas de total sueldos, pero usted puede continuar haciendo la fórmula y cuando termine, entonces aquí sí le dice confirmar.
Y entonces ahí sí sé que la fórmula está bien, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, yo tengo una tarjeta donde voy a colocar el total de los sueldos. Es esto. Le cambio la presentación al número. Valor del globo, mostrar unidades, ningún formato. Ahora copio esto, control C, control V, pero le cambio la medida en lugar de total sueldos, el sueldos analista. Es que no es cargo, es canal. Ahora me dan blanco. Y puedo hacer otra medida. ¿Sí le salió bien ahí? Pues, ¿cómo van? Bien, profe, sí, señor. Sí, bueno, ok. Y habíamos hecho un ejercicio para sacar los porcentajes de participación. Entonces yo le digo que me haga una tarjeta, pero me falta hacer la medida, donde vamos a dividir esto por esto, ¿no? Entonces hacemos la medida aquí, botón derecho, nueva medida, entonces porcentaje analista. Es igual. Yo puedo hacer una división matemática, ¿no? Decirle sueldos analista, ¿no? Sueldos analista dividido el total sueldos, ¿no? Le doy enter. Ese es un cálculo matemático normal y lo convierto a porcentaje, ¿no? Y lo puedo colocar en la tarjeta.
¿Sí? Pero resulta que yo de analista, por ejemplo, como ya tengo los sueldos por el canal de analista, entonces de acuerdo a los analistas, aquí en el cargo, por ejemplo, yo puedo hacer una tarjeta, le digo cargo, y entonces con respecto a esos cargos vamos a mirar a ver quiénes son los sueldos por analista. Entonces le digo sueldos analistas, ¿no? Entonces, ahí de cada cargo, dependiendo del canal, pues él pone el sueldo, pero lo importante es que yo tengo disponible esta medida de solamente los sueldos por ese canal y entonces puedo empezar a hacer de ese canal por sede, por empleado, por lo que usted necesite, porque ya tiene una medida. Si no, pues le tocaría estar filtrando por cada cosa que usted ponga y filtre por cada cosa que usted ponga, ¿no? Entonces, allí tenemos eso. Ahora, si usted no quiere hacerlo así en matemáticamente, entonces lo hace con la función divide. Porque así donde haya errores, donde en una división pues hayan ceros o hayan vacíos, pues sale error, ¿no? Entonces usted más bien le dice divide, utiliza la función divide, pero aquí en lugar del símbolo ya no va porque ya estás utilizando una función, entonces aquí va es coma. Y para que no vaya a secar errores, entonces punto y coma, perdón, coma y le coloca blank, la función blank, como vacío, ¿no? Nos da lo mismo, ¿sí ves? Entonces, en medida, pues queda más fácil para que usted necesite implementar algo. Yo puedo utilizar el calculate con un o con un I. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, aquí, nuevamente en medida, botón derecho, nueva medida. Necesito lo de 2 canales, que sume 2 canales, la medida para 2 canales. Entonces, aquí en la tabla, me voy a parar un momento aquí en la tabla. Entonces vamos a sacar el de los analistas y los asistentes. Entonces aquí en medidas, botón derecho, nueva medida. Analista asistente. Entonces le digo, botón derecho, nueva medida. Sueldos analistas asistentes. Es igual a la función calculate, shift enter,
Viene la medida base. Total sueldos. Coma. Shift Enter y viene el criterio. Entonces viene la tabla, análisis, canal, que sea igual asistente, o ay, se me perdieron estos palitos. Es que aquí los O son dos líneas hacia abajo, pero ¿por qué no me los hace? El teclado aquí en español. Esos palitos hacia abajo. Ese O, es que no me acuerdo si funciona con el OR aquí. OR, no, no me saca error de una vez. Estos palitos yo los tengo aquí en mi teclado en la parte superior izquierda, arriba, debajo del escape. O, eso significa O. Y se hace con dos ampersand. Y así en todos los lenguajes de programación nuevos que hay. El O se hace con rayitas hacia abajo, bueno, tiene un nombre, pero siempre se me olvida, y el del ampersand. Se le puede decir O análisis sueldos, canal, sea igual, siempre que sean textos que vayamos a evaluar, pues los textos siempre serán con iguales, ¿no? Valores y fechas, pues ahí sí se utiliza el igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual. Pero siempre que estemos condicionando un texto, va el igual, el operador lógico es el igual. O igual a analista. Hay algunos que acostumbran a colocar el paréntesis por aquí abajo, ¿no? Este paréntesis es el paréntesis que acabo de abrir aquí arriba, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo. La próxima clase son puros ejercicios de Calculate. Aquí los estoy pues como acondicionando para que vayan como conociendo la función, ¿no? Sobre todo que es la medida que más se usa. Para poder sacar indicadores, cálculos específicos, requerimientos específicos de algo que usted le pidan de la base de datos, ¿no? Porque él filtra. Entonces usted le pueden decir, es que yo necesito un requerimiento de esta base de datos que tengo aquí de sueldos. Usted le pueden decir, yo quiero saber
¿cuánto me dan los sueldos de tal, tal canal y tal canal por tal y tal cargo de tal año, de tal mes, de tal día? Eso es un requerimiento. Entonces, ¿usted cómo saca esa medida? Usted lo puede lograr cogiendo la base de datos y filtrando la base de datos, pero usted necesita reflejar la medida porque esa medida que le dé de tales y tales cargos, con tales y tales canales, de tal mes, de tal año, necesita compararlos con otras cosas por sede, por... Entonces, ¿cómo hace para filtrar? Tiene que tener medida para que cuando haga filtros, ese requerimiento cambie de acuerdo a un comportamiento adicional que usted filtre. Entonces, por eso es que aquí es donde entra a funcionar el cálculo. Y sí es una herramienta muy poderosa porque sirve para muchas cosas, ¿no? Ahí estaría sumando, aquí me funcionaría como un sumar punto, sí, ¿cierto? Porque estoy utilizando la función total sueldo y la medida, perdón, la medida total sueldos y la media total sueldos tiene incorporada una fórmula con sum. Entonces el cálculo ahí funciona en este momento como un sumar punto, sí. Pero si yo aquí tuviera una medida que estuviera contando con count, entonces, y la pongo aquí para que me cuente, entonces el cálculo ahí funciona como un contar punto, sí. Y si estuviera utilizando un promedio, y la pongo aquí como medida base, entonces el cálculo funciona como un promedio punto sí. O sea que el cálculo es un camaleón que se disfraza de contar, sumar o promedio, dependiendo de la medida base que usted ponga. Como total sueldos es una medida base que está sumando todos los sueldos, ¿no? Entonces ahí me funciona como un sumar punto sí. Entonces ahora voy a hacer la medida para acabar de cerrar el tema aquí en esta pequeña inducción de cálculo. Contando todos los cuántos por analista, cuántos sueldos tenemos o cuántos sueldos pagamos por analistas, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo tengo que tener la medida base que me esté contando todos los sueldos de las bases, de la base de datos, porque no podría ser, yo ya tengo acá, yo ya tengo aquí solamente el sueldo de los analistas, pero ahora quiero saber cuántos sueldos hay de analistas. Necesito contar. Pero no puedo utilizar el calculate porque no tengo la medida que esté contando todos los sueldos de la base de datos. Entonces, voy a hacer la medida, botón derecho, nueva medida. Entonces, hago un contar. Pues eso es como la cantidad de empleados, ¿no? Porque cada sueldo es un empleado. Cantidad de empleados. Es igual a la función count de análisis sueldo y puedo coger sueldos. Él me cuenta ahí, ¿cierto? Enter. Entonces, cantidad de empleados. Millares. Hago una tarjeta. $6,483 sueldos por canal de analistas, asistentes, auxiliares, coordinadores.
ahora voy a saber cuántos son los sueldos, pero cuántos son los empleados que hay, pero solamente por analista. Entonces, como ya tengo la medida base que está contando toda la columna de sueldos, pues pude haber cogido otra numérica, ¿cierto? No necesariamente tuvo que haber sido sueldos. Count cuenta columnas numéricas. Entonces voy a utilizar un cálculo y porque necesito hacer un filtro, pero un filtro en fórmula, ¿no? Como el sumar puntos, sí. Es que es exactamente igual en Excel. Usted en Excel va y le dice, yo necesito que me filtre solamente los analistas. Y usted selecciona y pues él cuenta, ¿no? Pero eso también lo puede hacer con un sumar puntos, sí, en lugar de hacerlo en fórmula y le da un solo total, ¿no? En lugar de ir a hacer el filtro y luego ponerse a seleccionar y sumar eso lo de ese filtro, ¿no? El sumar puntos sí hace eso. De pronto los que no lo manejan, léanse por internet el sumar puntos sí y el sumar puntos sí punto conjunto, que lo vamos a ver en la próxima porque ya son varias columnas, varios criterios, ¿no? Sobre la misma o sobre varias columnas, ya se va volviendo más complejo. Entonces aquí ahorita, entonces le voy a decir cantidad de empleados, voy a hacer otra medida aquí, botón derecho, nueva medida. Entonces le digo cantidad empleados. Analista es igual a la función calculate porque voy a hacer un filtro. ¿De qué voy a hacer un filtro? Entonces, de una medida que ya tengo donde me está contando todos los empleados, cantidad cantidad de empleados, sí, aquí está, la medida base, ¿cierto? Coma, Shift Enter. ¿De qué voy a contar? ¿De qué columna? Entonces viene el filtro. Entonces le digo, necesito que me cuente de todos esos empleados que ya usted tiene ahí, de los 6.000 y piola necesito, pero que me cuente solamente de la tabla análisis sueldos, cuyo canal sea igual analista. Lo puedo colocar en minúscula que aquí en Power BI él lo toma, ¿no? Shift Enter, cierro paréntesis. Él resalta el paréntesis con el cual está ligado, ¿no? Ahí. Lo puede dejar aquí o si no, pues algunos se acostumbran y lo corren y lo ponen aquí abajito. Yo a veces lo dejo así. A mí me gusta dejarlo más ahí que al margen izquierdo, ¿no? Pero la posición pues lo de menos, es más como ya efecto visual para uno que cualquier otra cosa. Entonces, ahí acabo de colocar un filtro con la función calculate, ¿sí? Entonces, si yo coloco la medida aquí, coloco la tarjeta, tengo los 1.455 sueldos de analistas, ¿no? Voy a quitar esa tablita,
que con esto no hicimos nada, era como una pequeña demostración. Pero aquí sí queda más preciso uniforme. Si yo bajo a la tabla, se paran en la tabla, por favor. Y bajan otra medida de total sueldos al área de campos y luego le cambian la presentación, mostrar valor como porcentaje del total general. Entonces mira que aquí me está diciendo que efectivamente los analistas son el 22,88%, ¿no? De un cálculo que yo hice individual, ¿no? Yo ya con estas dos medidas individuales, tanto sumas como promedios, como contar, como lo que yo me puedo ir a hacer un análisis de analistas, hacer un dashboard, pues dependiendo de la cantidad de campos que yo tenga, ¿no? Semana, por mes, por año, pero tiene dos medidas ahí muy específicas para hacer algo. Bueno, muy bien, vamos a salir a descanso, voy a cerrar el video ahí. Y nos vemos ahorita.